Buenas, mi nombre es Jesús Páez, estudiante de System Center. Yo les voy a explicar sobre qué es el multitester, sus partes y su funcionamiento. Bueno, el multímetro, también denominado polímetro o multitester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como lo son las corrientes y las tensiones, o también para medir magnitudes eléctricas pasivas como resistencias, capacidades, entre otras. Las partes del multímetro. El multímetro consta de una pantalla digital, que es esta parte. Cuenta con el interruptor para poner, depende de lo que vamos a medir. En ese caso está en apagado. Esta que viene siendo la escala de medida de tensión alternada, que está dada en voltios. Esta que le sigue viene siendo la escala para medida de corriente, que se da en amperios. Este también es una escala para medidas de corrientes en amperios. Este que le sigue en un cuadrito verde es una escala para prueba de transistores. Este que le sigue es una escala para prueba de los diodos. Este de aquí es escala de medida de resistencia, que se da en ohmios. El circulito azul, es el conector para prueba de transistores. Este de aquí es la escala de medida de tensión continua, que se da también en voltios. Este conector aquí con es donde se pone la borna negra, que es el polo a tierra. Este de aquí es el conector para medida de corriente. Ahí se conecta el cable rojo. Y el conector de arriba, ese es también para medida de corriente, pero para corrientes mayores a 10 amperios. Esta es la borna negra y la borna roja. Ahora, para medir, ¿cómo medir con el multímetro? Para medir una tensión hay que colocar las bornas en los conectores. En estos, la borna negra va en con y la roja va en este o en este, dependiendo lo que se vaya a medir. Si es mayor a 10 amperios va en el de arriba, si es menor a 10 amperios va en el de abajo. Y no tendremos más que colocar ambas puntas entre los puntos de lectura que queramos medir. Si lo que queremos es medir voltaje absoluto, colocaremos la borna negra en cualquier masa y la otra borna en el punto a medir. Y si lo que queremos es medir diferencia de voltaje entre dos puntos, no tendremos más que colocar una borna en cada lugar. Ahora, para medir resistencias. El procedimiento para medir una resistencia es bastante similar que al de medir tensiones. Basta con colocar la ruleta en la posición de ohmios y en la escala apropiada al tamaño de la resistencia que vamos a medir. Si no sabemos cuántos ohmios tiene la resistencia a medir, empezaremos con colocar la ruleta en la escala más grande e iremos reduciendo la escala hasta que encontremos la que más precisión nos da sin salirnos del rango. Y por último, para medir intensidades. El proceso para medir intensidades es un poco más complicado, puesto que en lugar de medirse en paralelo, se mide en serie con el circuito. Por esto, para medir intensidades tendremos que abrir el circuito
es decir, desconectar algún cable para intercalar el multímetro en medio de este, con el propósito de que la intensidad circule por dentro del multímetro. Precisamente por esto hemos comentado antes que un tester con las bornas puestas para medir intensidades tiene resistencia interna casi nula para no provocar cambios en el circuito que queremos medir. Para medir una intensidad hay que abrir un circuito que vayamos a medir en cualquiera de sus puntos, y configuraremos el multitester adecuadamente. Borna roja en clavija de amperios de más capacidad, en la de 10 amperios, que es esta de arriba, y la borna negra en la clavija común de con, que viene siendo esta de aquí abajo. Una vez que tengamos el circuito abierto y el tester bien configurado, procederemos a cerrar el circuito usando para ello el multímetro, es decir, colocaremos cada borna del tester en cada uno de los dos extremos del circuito abierto que tenemos. Con ello se cerrará el circuito y la intensidad circulará por el interior del multímetro para ser leída. Muchas gracias.